Buenos días, mi nombre es Juan David y les doy la bienvenida a un nuevo video de Total Politics. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante trascendental para el futuro cercano de buena parte de la humanidad, debido a que está ligado a la pandemia que estamos viviendo desde el 2019, la cual ha paralizado la economía y las relaciones sociales alrededor del mundo. Se trata del acceso a las vacunas contra el COVID-19 y las dificultades que se han presentado a la hora de llevar a cabo esta tarea. Ahora bien, dado que las vacunaciones ya han empezado en muchos lugares del mundo, ¿qué problema podría ser tan importante en la actualidad como para afectar la distribución de estas vacunas? En primera instancia, se supondría entonces que sería solo un tema de oferta y demanda, por lo que las principales farmacéuticas estarían encantadas de proveer las vacunas necesarias para todo el mundo, con los réditos económicos que esto implicaría. Sin embargo, lo cierto es que bajo el sistema actual de producción, la capacidad de producir las vacunas necesarias para inocular a la mayoría de la población está puesta en duda, poniendo en la mesa de discusión qué pasará si los países con mayores ingresos monopolizan dicha producción. Esto podría implicar que las vacunas no llegarían a muchos países al menos hasta 2022, y tan solo se lograría en estos lugares una inmunidad por vacunación hasta 2023 o 2024. En consecuencia, continuaría existiendo un alto riesgo de nuevos rebrotes y mutaciones del virus en las zonas más vulnerables del mundo, las cuales podrían pasar en cualquier momento a los países desarrollados, tal y como veremos a continuación. Como es lógico, frente a una pandemia de las dimensiones que ha tenido el COVID-19, el conjunto de los países más ricos se han apresurado en gastar miles de millones de dólares en reservar los primeros suministros de las vacunas más efectivas contra el coronavirus. Un ejemplo de esto es que Estados Unidos ha comprado aproximadamente 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech, las cuales equivalen al 94% del suministro necesario para la primera fase de inmunización autorizada en este país. Asimismo, según diversos estudios, un conjunto de países que representan tan solo el 7% de la población mundial ya han reservado más de la mitad de las vacunas producidas por esas mismas farmacéuticas. Esto ha puesto en serio peligro de desabasto a iniciativas mundiales de vacunación como COVAX, encargada de intentar garantizar el acceso a la vacuna a los países con menos recursos, teniendo como objetivo distribuir vacunas de forma amplia y equitativa en todas las regiones del mundo, siendo su plan llegar al 20% de la población más vulnerable de los países pertenecientes a la iniciativa. Sin embargo, en el contexto actual, esa organización internacional carece de los fondos y la autoridad para establecer estrategias de intervención a largo plazo que permitan enfrentar las amenazas presentes y futuras que se están presentando. Aquello ha planteado una enorme discusión acerca de cómo se ha manejado el suministro de las vacunas y medicamentos de alto grado de importancia para la salud global, poniendo en manifiesto la necesidad de un cambio en dicha estructura de cooperación internacional. En los años 90, cuando el SIDA se convirtió en una pandemia global que afectó duramente a todos los países del mundo, las naciones más pobres se vieron excluidas del mercado de medicamentos contra esta enfermedad, debido a los altos costos de los tratamientos. Eso se tradujo en la pérdida de miles de vidas y la estigmatización de las personas que sufrían esta enfermedad. No obstante, a finales de la década de los 90, la búsqueda de una solución para esta situación reformó por completo la salud global, creando instituciones e inyectando miles de millones de dólares de ayuda en la investigación y desarrollo de tratamientos para los países más pobres. Así, un elevado número de instituciones público-privadas, en buena medida financiadas por donativos, ayudaron a brindar tratamientos farmacéuticos a millones de personas. Para entender esa transformación, habría que reseñar que hasta entonces las empresas productoras de medicamentos, interesadas en mantener un mercado lucrativo en los países de altos ingresos, abogaron por mantener precios consistentes a nivel internacional, los cuales, a causa de su alto costo, excluían a regiones enteras del acceso a dichos medicamentos. En consecuencia, en 1998, los medicamentos antirretrovirales costaban más, por ejemplo, en Sudáfrica, luego de ajustar el PIB per cápita del país, que en Suecia o en Estados Unidos. Esto provocó que gobiernos como el de Sudáfrica buscaran tener acceso a versiones genéricas de los medicamentos mucho más baratos, lo que inmediatamente desembocó en una demanda de 39 compañías farmacéuticas contra Sudáfrica y en especial contra Nelson Mandela, apelando a leyes de patentes y reglas de comercio internacional. Aquello provocó protestas en diferentes lugares del mundo, argumentando que la codicia de las farmacéuticas causaba la muerte de millones de personas, creando un movimiento que afectó incluso la imagen presidencial local e internacional
del presidente Clinton, el cual decidió retirar el apoyo de Estados Unidos a las demandas de esas farmacéuticas. Ahora bien, luego de años de litigio jurídico, las 39 farmacéuticas mencionadas anteriormente decidieron retirar su reclamo, comenzando a donar sus medicamentos contra el SIDA, ofreciendo precios bajos para sus medicamentos en los países más pobres y permitiendo que las empresas locales fabricaran versiones genéricas destinadas a contrarrestar enfermedades infecciosas poco demandadas en los países ricos. Además, en la próxima década, la ayuda mundial a la salud casi se triplicó, llegando a los 28,2 millones de dólares en 2010, descentralizando el liderazgo de estas ayudas, antes controladas por la OMS, hacia las naciones donantes, organizaciones filantrópicas y nuevas instituciones especializadas en enfermedades como el SIDA, la tuberculosis o la malaria. En resultado, si bien millones de personas en todo el mundo tuvieron acceso a todo tipo de medicamentos y utensilios para mejorar su salud, la Administración de la Salud Global vivió un viro hacia asociaciones público-privadas que no podían instalar una política pública internacional de gran alcance. Eso creó ciertas debilidades en los procesos de reacción frente a las amenazas de la salud global, puesto que esas instituciones sanitarias no han logrado canalizar por medio de una acción colectiva los recursos necesarios para afrontar y prevenir la llegada de amenazas pandémicas. El último ejemplo de esta debilidad estructural es el endeble acceso a las vacunas contra el coronavirus que estamos afrontando hoy en día, donde la acción colectiva y las asociaciones público-privadas no han podido resolver por sí mismas el problema de la distribución de los escasos suministros elaborados por las farmacéuticas. Dicho en otras palabras, el modelo actual para la salud mundial se ha mostrado ineficaz a la hora de brindar una solución adecuada para los sectores más vulnerables de la población mundial, acelerar la recuperación económica y evitar conflictos geopolíticos innecesarios desencadenados por el acceso a las vacunas. Parte de esta ineficiencia puede explicarse porque en la ausencia de una entidad regulatoria, todos los gobiernos, atendiendo a la premisa de que sus pares van a intentar monopolizar los suministros médicos, han optado por aplicar políticas nacionalistas que garanticen su abastecimiento antes que cualquier otro. Fabricar las vacunas contra el COVID-19 es una tarea mucho más complicada que producir los medicamentos antirretrovirales requeridos para tratar el VIH-Sida. Prueba de esto es que solo una docena de países cuentan actualmente con la capacidad de producir dicha vacuna. Por esta razón, el acceso a dosis iniciales para la mayoría del mundo dependerá de que las naciones productoras opten por distribuir sus producciones en función de las necesidades de salud pública globales, y no solo en atención a las capacidades económicas de los países. Sin embargo, la evidencia actual muestra que un escenario de este tipo difícilmente se cumplirá debido a que las mayores economías del mundo han asegurado para sí un volumen de vacunas desproporcionado para su número de casos y la población vulnerable con la que cuentan. Así, Australia, Canadá y Japón poseen menos del 1% de los casos registrados de coronavirus, pero han reservado más vacunas que toda América Latina y el Caribe juntas, una región que cuenta con el 17% de los casos mundiales de coronavirus. La discusión no es, pues, si en estos países se busca vacunar primero que nadie a los miembros más vulnerables de su población y a los trabajadores de primera necesidad, sino su decisión de vacunar a toda su población, incluyendo a las personas de bajo riesgo, antes de compartir sus suministros de vacunas con otros países mucho más vulnerables a la dispersión de la pandemia. Este problema se agudiza si tenemos en cuenta que el acopio de vacunas podría extenderse hasta que se compruebe la durabilidad de la protección de las mismas, puesto que vacunas como la de la gripe estacional solo brindan inmunidad por unos cuantos meses. Igualmente, una vez que se decida compartir las dosis, es posible que se comience por los aliados estratégicos de esos países, dejando de lado regiones o países poco importantes para su política internacional. Eso eliminaría cualquier posibilidad de aplicar iniciativas de salud pública global como COVAX, aumentando el riesgo de que muchos países tengan que esperar meses e incluso años para obtener vacunas aprobadas. Para que eso se logre, se deberá ampliar la capacidad mundial de fabricación de vacunas y priorizar la construcción de cadenas de suministro internacionales para dotar de materias primas y equipos a estas instalaciones. Esto implicaría llevar la producción de vacunas a países en vía de desarrollo, quienes cuentan con los equipos necesarios para fabricarlas en más de 40 fabricantes potenciales, ubicados en 14 países emergentes que ya forman una red que produce alrededor de 3.5 millones de dosis por año de diferentes tipos de vacunas. Sin embargo, para iniciar un plan de este tipo, es imperativo que se apliquen medidas como la posibilidad de licenciar voluntariamente la tecnología y los conocimientos médicos a economías emergentes con el fin de garantizar
la producción necesaria. Esto ya ha sido propuesto ante la Organización Mundial del Comercio por un grupo liderado por India y Sudáfrica, contando con el apoyo de 100 países más, los cuales proponen suspender la protección de la propiedad intelectual de los suministros médicos básicos mientras dure la pandemia. A esto, las farmacéuticas han respondido que dicha propuesta es problemática y peligrosa, puesto que no tiene en cuenta la posible falta de capacidad técnica o materias primas en los países pobres y la amenaza que esa propuesta representa para la innovación privada y la inversión futura en nuevas vacunas y tecnología al convertir esas actividades en insostenibles económicamente. La pregunta es entonces si el imperativo moral de priorizar a la población propia puede aplicarse indefinida e ilimitadamente, o si la propagación del virus en países de bajos ingresos puede mantener activo el peligro para los países desarrollados, evitar la recuperación económica mundial y socavar la seguridad de regiones enteras. Aún así, hay que tener en cuenta que atender a las necesidades médicas de los países en desarrollo costará unos 24.000 millones de dólares en solo 2021, una cifra exorbitante en un momento donde todas las economías han sido golpeadas brutalmente por la pandemia. No obstante, según el FMI, la vacunación de todo el mundo agregaría alrededor de 9 billones a la economía global en 2025, mientras que la corporación RAND argumenta que por cada año que los países de bajos ingresos permanezcan sin vacunar, las economías desarrolladas perderán unos 100.000 millones de dólares. De mismo modo, es casi seguro que en el futuro nos enfrentaremos a otra pandemia con magnitud y gravedad más o menos parecida al COVID-19, por lo que es necesario establecer un fondo permanente para la investigación, desarrollo y asignación de vacunas y establecer reglas vinculantes para la distribución de vacunas, terapias y pruebas, tarea que aún se encuentra en pañales. Visto el panorama actual, aún tendremos que esperar para saber cómo se desarrollará el proceso de vacunación a nivel mundial. Sin más que decir, te invito a comentar qué opinas acerca de esta situación. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo para ayudar al canal. Un abrazo y buen camino para todos y para todas.